Bueno, en esta oportunidad, ¿sí? Vamos a conversar acerca de crearse la realidad, ¿sí? Todos hemos estudiado, escuchado, etcétera, etcétera, que uno crea su realidad. Podríamos decir que la realidad la podemos crear en base a la conciencia, ¿sí? Digamos que la realidad creada con conciencia es distinta a la realidad creada inconscientemente. A todos nos habrá pasado más de una vez que inconscientemente nos hemos olvidado el celu, ¿sí? El teléfono, el móvil, sobre la mesa de noche, la mesa de luz, y hemos salido. Y por no tener el celular, hemos creado una realidad para ese día distinta a las realidades que hemos creado otros días con el teléfono, ¿sí? Está bien, el teléfono nos los hemos olvidado inconscientemente. No vamos a entrar aquí en buscar por qué inconscientemente me olvido el celular, ¿está? Simplemente es que inconscientemente, al olvidarme el celular, he creado una realidad cotidiana distinta a las otras realidades. Eso por un lado. Después uno puede crear realidades conscientemente. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de alguna situación y decidimos tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, estamos desayunando y al mirar por la ventana o por el balcón, vemos que hay unas plantas que están un poco secas o caídas o un poquito dejadas, y automáticamente nos levantamos, tomamos una jarra de agua y las regamos. Y a partir de ese momento hemos creado una realidad consciente. O sea, ni bien nos dimos cuenta, tomamos conciencia de lo que estaba sucediendo, porque todos los días miramos la ventana y miramos a la planta del balcón. Pero ese día tomamos conciencia y actuamos e hicimos un acto de voluntad inmediatamente. Ahí hemos creado una realidad que significaría, por ejemplo, que nuestro balcón, nuestro pequeño jardín, esté rebosante de vida por un acto de conciencia. Ahora bien, todas las realidades que nosotros creamos no necesariamente son creadas con las funciones psicológicas, ¿sí? Voy a resumir, ¿sí? Con pensar, sentir y hacer, ¿sí? Centro intelectual, centro emocional y centro motriz instintivo. Sino que hay realidades que creamos desde nuestro ser, de aspectos que nuestro ser no ha podido manifestarse en la conciencia porque nosotros todavía no lo hemos observado. Una de estas situaciones de nuestro ser no observada en el trabajo, ¿sí? En Cuarto Camino, pueden ser los topes. Cuando uno no observa los topes, nuestros topes crean realidades, ¿sí? Un tope es una actitud, ¿sí? Que no permite ver la contradicción que se tiene con respecto a un tema. Es como decir, si uno tuviese como una especie de pared, como si fuera una división, donde para una referencia o para un concepto o para una idea, a veces lo vemos lo que está de un lado de una pared y a veces lo vemos del otro lado de una pared, ¿sí? Es como si uno viviese en una especie de dualidad, ¿sí? Totalmente polarizada. Entonces, cuando uno está de un lado de la pared, supongamos en el lado de me gusta esto hoy, y otro día estamos no me gusta esto hoy, y todo lo que significa, cuando estamos de un lado o del otro del tope, creamos una realidad dual, ¿sí? O sea, creamos una realidad basada en un punto de vista que no tiene en cuenta el otro. El estar de un lado al otro del tope permite crear realidades. Ahora, el tope no es simplemente, digamos, un síntoma psicológico, sino que es algo que está en nuestro ser. O sea que nuestro ser, al tener un tope, crea realidades en base a un tope, ¿sí? En base a un amortiguador, como lo llama Nicole, ¿sí? Amortiguador porque amortigua, sirve de, digamos, de
a ver cómo lo podríamos decir fácil, de mecanismo de freno no violento, no tajante, entre los dos puntos de vista opuestos. ¿Está? Es como decir que se comporta como cuando un auto agarra un bache, ¿sí?, que amortigua, y una bicicleta sin amortiguación agarra un bache y uno siente ese golpe. Entonces, el tope que está en el ser lo que hace es evitar percibir esta contradicción dual. Bien, es otra forma de construir realidades. Ahora está muy de moda por el tema New Age de construir realidades con la mente. O sea, por ejemplo, voy a visualizar que me compro un yate, un barco inmenso, con el cual navegaré por todo el mundo y no trabajaré nunca más y viviré de ganarme la lotería, entre tantas cosas, ¿no? Ahora, crearse realidades de manera meditativa, por decirlo de alguna manera, solamente dan resultados positivos si hay algo en el ser que lo acompaña. ¿Qué quiere decir si hay algo en el ser que lo acompaña? Si eso que yo quiero, ¿sí?, mi ser lo interpreta como una experiencia y crea la realidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Que el ser tiene como poderes paranormales de crear situación? No tiene poderes paranormales, es su normalidad. O sea, su normalidad es crear. ¿Está? Al tener muchos aspectos de nuestro ser dormidos, crean de manera dormida, o sea, soñamos. Ahora me estaba acordando de esta película, ¿se acuerdan? Al diablo con el diablo, que uno le pide, o sea, se le pedían deseos y los deseos eran pensados no de una manera integrada, sino de una manera, llamémosle, en búsqueda de un placer o alguna situación terapéutica o funcional. Y eran totalmente incompletas, digamos, las situaciones que se creaban. Perfecto. Entonces, cuando uno hace un acto meditativo, ¿sí?, ya sea oración, visualización, concentración y todo lo sion que se les pueda llegar a ocurrir, ¿sí?, pueden producir resultados si solo si el ser participa de ellos, sino simplemente son modificaciones que nosotros hacemos del entorno basado en aspectos, llamémosle, de medidas propias, importancia personal, rango principal, falsa personalidad, el pequeño yo de turno, etc. Y esas pequeñas realidades que creamos, que están desde nuestro lado virtual, no de nuestro lado real, que es el ser, generan efectos en el entorno. Nosotros inclusive somos afectados por creaciones virtuales de otras personas, y de la misma manera somos afectados por creaciones reales de otras personas. Cuando digo reales no quiero decir que sean buenas, verdaderas, etcétera, ¿sí? Sino que simplemente el ser las crea con la conciencia que tenga para esa situación en ese momento, en esas coordenadas espacio temporales energéticas, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo ser afectado por creación de otras personas? Sí. Pero si yo tengo más conciencia, no estoy en esa conexión, o sea, no estoy ahí. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a mi ser no le toca la experiencia del accidente, no sé, automovilístico, por ejemplo. No le toca la situación del accidente automovilístico. Entonces, no va a estar en situaciones de accidente automovilístico. No le van a significar, no lo van a traer, no nada. ¿Sí? Si llega a ser afectado por una situación de tercero, ¿está?, evidentemente la afectación va a ser mínima, o inclusive uno no va a estar ahí. Me estaba acordando de un caso de un alumno que me comentó que habían ido en un ómnibus, en un bus, en un
micro, en un colectivo, en una guagua, hacer una excursión. Y bueno, vieron cuando se hace una excursión, bajan todos del ómnibus y todos en tropel, todos juntos, como ganado, van al baño. Entonces, claro, todos subieron, y esta persona se quedó abajo. El ómnibus hizo un par de metros y hubo un accidente donde, bueno, varios quedaron medio machucados, pero esta persona no estuvo ahí. ¿Se entiende? No estuvo ahí. No era una experiencia que le tocaba. Si hubiese caído accidentalmente es porque en ese momento su conciencia creó estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, ¿sí?, con conciencia o sin conciencia, fíjense, estoy usando la palabra conciencia varias veces, pero para que capten el sabor, la conciencia con conciencia y la conciencia sin conciencia constantemente crea. Cuando la conciencia crea con conciencia, uno es dueño de su realidad y de su virtualidad. O sea, dueño de lo que se crea y dueño de los eventos en la virtualidad. Ahora, si yo no tengo conciencia y obro desde la conciencia sin conciencia, no quiero decir inconsciente porque el concepto de inconsciente es muy pequeño para el concepto de conciencia, pero bueno, lo podemos agarrar con pinzas circunstancialmente. Nuestra conciencia sin conciencia acepta algo o participa de algo justamente porque no puede ver que esa creación no le pertenece. La acepta como propia. Al aceptarla como propia, está ahí. Y ustedes me dirán, ¿pero hay un ejemplo de eso? Por supuesto, ¿cuántas veces uno ha formado parte de algo, se ha metido en algo, sea una relación de pareja, sea un club, sea un proyecto con amigos, sea hacer una carrera universitaria, etcétera, 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 donde uno siente por mucho tiempo que es la experiencia que hay que hacer. Y de repente un día uno toma conciencia y dice uno, esto no es para mí. No es para mí. No porque a uno no le gusta, porque uno no se siente cómodo y discute, porque uno quiere evitar el conflicto. No hablo de un tema psicológico de la máquina. Estoy hablando de algo que tiene que ver con el ser. Entonces uno automáticamente, todo lo que hemos experimentado en dicha situación se disuelve. Es como que nada de eso pasa a tener algún valor. O sea, los 3 años de universidad pasan a ser nada. Ni siquiera una pérdida de tiempo, ni siquiera una inversión de dinero, de plata, nada. O sea, se disuelve. Y uno dice, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque uno toma conciencia en la dirección en la que se quiere ir. En el caso que uno cambie de una conciencia sin conciencia a una conciencia con conciencia. ¿Está? Bueno, entonces, lo funcional es, para decirlo de alguna manera, a ver cómo se lo puedo vender. Si uno quiere ser feliz, nos conviene actuar con la conciencia. No con la conciencia inconsciente, sino con la conciencia consciente. ¿Sí? Con nuestro ser del lado de la conciencia, no con nuestro ser del lado de la inconsciencia. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, eso se desarrolla con la observación de sí, el recuerdo de sí y un trabajo sobre sí mismo que puede llevar, digamos, una cantidad de tiempo, si es que hablamos en términos generales, y una cantidad de tiempo distinta si hablamos de situaciones particulares. En el trabajo de Cuarto Camino decimos esto: el ser atrae la vida. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que atrae la vida? Que crea una vida alrededor de uno en base a la experiencia que está haciendo el ser. Si la experiencia la está haciendo inconscientemente, esa experiencia se llena de sufrimiento inútil. Si la experiencia se está haciendo conscientemente, el proceso se reduce a la experiencia que está haciendo inconscientemente. Si la experiencia la está haciendo inconscientemente, esa experiencia se llena de sufrimiento inútil. Si la experiencia se está haciendo conscientemente, el proceso se reduce a la experiencia que está haciendo inconscientemente.
a unas coordenadas muy estrechas. Dicho de otra manera, si yo tengo que ir del punto A al punto B, o sea, del punto A al punto B, si lo hago con mi ser inconsciente, del punto A al punto B, por ahí me cuesta 3 matrimonios, por ahí me cuesta 5 trabajos, por ahí me cuesta 2 carreras universitarias. ¿Sí? Eso es, yo estoy creando una realidad, ¿sí?, con la conciencia, sin conciencia, de mi conciencia. ¿Me siguen el juego de palabras? Bien. Ahora, si yo conscientemente, desde la conciencia consciente, sigo en el juego de palabras, ¿sí?, desde la conciencia consciente, creo la realidad para ir del punto A al punto B, lo hago en el menor tiempo posible. De esa manera, yo achico la experiencia y reduzco al mínimo, o sea, como si fuera en matemática, un límite de x tendiendo a 0, de una función que me da 0 o tiende a 0 el resultado, significa que yo reduzco al mínimo el sufrimiento. Cuanto más lo reduzca al mínimo el sufrimiento mecánico, el sufrimiento inútil, el sufrimiento del sueño, el sufrimiento que produce la importancia personal, los vicios, la medida propia, lo aprendido, la falsa personalidad, los juicios de lo que uno ha estudiado, lo que uno ha vivido, etcétera, etcétera. O sea, cuando se reduce al mínimo y yo voy desde el punto A al punto B y hago la experiencia con el mínimo sufrimiento, el mínimo agregado de las cosas inútiles, ese tender a 0 se llama punto de felicidad o punto de experiencia real y virtual en armonía. Por eso uno se siente feliz. Es como cuando uno consciente e inconscientemente se encuentra en un lugar en el momento justo. Creo que a todos nos ha pasado que hemos estado en el momento justo, ¿sí?, desde el ser inconscientemente, y nos hemos sentido maravillosamente bien. Y también hay otros momentos donde hemos estado conscientemente, ¿sí?, en una situación que hemos construido con trabajo y también nos sentimos excelentemente bien. ¿Sí? Entonces, crear la realidad es un trabajo, pero también crear la realidad es un acto mecánico. El ser que tiene partes con conciencia, sin conciencia, crea, porque es su naturaleza. La parte del ser con conciencia, ¿sí?, consciente, crea. Ahora, la idea es que nosotros tomemos conciencia para que aquellas partes inconscientes no creen realidades basadas en juicios encarnados en esa parte del ser que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta cómo es que están ahí. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay aspectos en el ser que hemos tomado de la virtualidad, los hemos incorporado al ser y operan desde el ser, creando realidades, ¿sí?, creando realidades llenas de sufrimiento. Voy a dar un ejemplo y descansamos para que no se les haga tan largo. Si a mí, desde mi ser, se me ocurre, por ejemplo, comenzar una relación afectiva para hacer la experiencia de la relación, que puede ser comenzar una experiencia con mi hermano o mi hermana por primera vez, porque la relación genética ya la tengo, y la relación obligada de familia ya la tengo, pero sino que yo decido construir una realidad con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con un amigo, con un socio, con la pareja con la que estoy hace 5, 10, 15 o 20 años. O sea, decido comenzar a crear una relación, pero si yo esa relación la creo
con valores que tengo enquistados en mi ser, por haberlos repetido durante mucho tiempo, voy a crear una relación que va a tener mucho sufrimiento, porque para ir del punto A al punto B, por ejemplo, desde un conflicto para entender y resolverlo, o sea, cómo resolver el conflicto en el menor tiempo posible, la menor situación, como no tengo conciencia consciente, tengo conciencia inconsciente, para ir del punto A al punto B, creo una realidad, ¿sí?, usando referentes de la vida mecánica, hábitos y conductas. Entonces mi ser así está engañado. Mi ser crea de manera engañada, no crea una experiencia limpia, está engañado, ¿sí? Entonces esas realidades creadas engañadas producen mucho dolor y sufrimiento, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo conciencia, a través de la observación y el recuerdo de sí, yo voy reduciendo esa situación y voy creando una realidad que elijo, que no tiene medidas de lo aprendido, que no tiene medidas de lo que sale en la televisión, de lo que aprendimos de nuestros padres, de lo que fuese, sino que uno lo hace desde la conciencia consciente, de haber experimentado, de haber vivido, de tener una capacidad de ubicar la cámara en distintos puntos, ¿sí?, de observación de la escena, ¿sí? Entonces, crear la realidad desde el punto de vista New Age es posible y no es posible, por todo esto que hemos charlado, ¿sí? O sea, si mi ser, por ejemplo, tiene la experiencia de sufrir, no sé, digamos, qué sé yo, una ruptura afectiva, y uno no hace la experiencia de la ruptura afectiva, buscaremos otra relación con persona y sufrimos, y en cada sufrimiento vamos adquiriendo un pelín de conciencia. Entonces tal vez después de 8 matrimonios, 4 conflictos de sociedad, 25.000 peleas con el padre y la madre, adquirimos la conciencia y cuando nos volvemos a encontrar con dicha persona para hacer algo, lo podemos hacer en menos tiempo. Ahora, observándose y recordándose, lo creamos así, en un flash, y disolvemos todos los conflictos. ¿Por qué? Porque si nos toca una experiencia, ¿sí?, de vida, sea negativa, y nosotros tratamos de vivirla lo más dormida posible, que es lo que nos suele suceder, la experiencia no se hace. El ser no aprende y la poquita conciencia que se va adquiriendo nos hace volver a crear una realidad, volver a crear una situación, ¿sí?, con los mismos conflictos, con un poquito menos de sufrimiento de lo que hemos adquirido en la relación anterior. Ahora entienden por qué uno mete la pata siempre en el mismo agujero durante una cantidad de tiempo hasta que podemos crear una realidad donde eso ya no lo necesitamos. La culpa no está afuera porque no existe la culpa. Es un proceso de crecimiento y de cuánta conciencia consciente tenemos nosotros en nuestro ser, ¿sí? La idea del crecimiento interior, o lo que plantea el trabajo personal, es ir tomando conciencia de esos procesos, liberarnos de las dualidades, liberarnos de las contradicciones y hacer lo que tenemos que hacer sin las medidas ni los juicios aprendidos, aceptados, negociados, etcétera, etcétera, que pertenecen a la vida mecánica, que hoy tienen un valor y dentro de un año no valen nada, y si me mudo a otro país no valen nada, y si cambio de relación o de persona no valen nada, se transforma. O sea que si yo pongo mi sentimiento de medida en las cosas que son totalmente efímeras, no hago la experiencia de la conciencia. La experiencia de la conciencia se hace conscientemente. Bueno, basta. Los dejo descansar acá. Espero que les haya servido.